Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando los 7 cambios de posición más insólitos de la historia del fútbol. Evidentemente los jugadores, más allá de tener una posición predilecta, una posición en la cual han jugado gran parte de su carrera, hemos visto muchos cambios. Pero claro, hay algunos que son bastante comunes, cuando un lateral se convierte en volante o carrilero, inclusive como el caso de Gareth Bale, uno de los más reconocidos, cuando de un lateral se convierte casi en un extremo, cuando un volante defensivo pasa a la saga central, o por ejemplo cuando un central pasa al lateral como en su momento Sergio Ramos. Bueno, en el día de hoy no vamos a ver ese tipo de cambios, sino realmente cambios insólitos, cambios de posición que muy pocos hubiésemos imaginado y que evidentemente llamaron mucho la atención en su momento. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su me gusta y si conocen otros casos lo pongan en los comentarios, que se suscriban a este canal y al secundario activando la campanita y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el primero de los casos. Este video particularmente lo que me motivó a hacerlo fue lo que ocurrió en la selección alemana hace un par de meses. El protagonista es Kai Havertz. Este volante talentosísimo, y digo volante más allá de que después ha jugado tanto como extremo como también como media punta o casi como delantero fijo, que comenzó en Bayer Leverkusen, que luego en Chelsea pagaron mucho dinero por él, y ahí como les digo, inclusive jugó casi como único delantero, y que hoy en día juega en el Arsenal donde ha rotado de posición, a veces un poco más adelante, a veces jugando un poco más atrás, pero siempre en la mitad de la cancha. Pero claramente un jugador que desde sus inicios y lo que ha sido gran parte de su carrera ha estado mucho más vinculado a la parte ofensiva, jugando casi siempre, como les digo, de 3/4 para adelante. Es más, en 326 partidos ha marcado 86 goles, un muy buen promedio para un volante ofensivo entre comillas. Pero lo que llamó mucho la atención fue lo que ocurrió en el año 2023, el año pasado, más precisamente en el mes de noviembre, cuando Alemania, de la mano de Jules Nagelsmann, tuvo que jugar 2 amistosos, uno frente a Turquía y otro frente a Austria. Y lo que llamó mucho la atención es la posición de Kai Havertz en estos 2 amistosos, porque frente a Turquía jugó de lateral izquierdo y frente a Austria terminó jugando casi como carrilero por la izquierda, evidentemente también con una función defensiva. Un jugador, como les digo, que en Chelsea, hace menos de un año, era, como les digo, prácticamente la referencia de área. Lo más llamativo de todo es que frente a Turquía marcó uno de los goles con los que Alemania después terminaría siendo parte del resultado. Sin embargo, se ve que el experimento muy bien no salió, al menos en lo defensivo, porque ambos partidos lo terminó perdiendo. 3-2 frente a Turquía y 0-2 frente a Austria. Habrá que ver qué pasa de cara al futuro, pero la verdad, no creo que Nagelsmann le siga dando muchas oportunidades en el lateral izquierdo, más allá que no lo hizo mal, o al menos no desentonó, teniendo en cuenta sus antecedentes. Un caso que alguna vez ya he mencionado en el canal cuando he hablado de este jugador, pero aplica perfecto a este video, es el de Marouane Fellaini. Este volante que siempre llamó mucho la atención por su altura, casi 1,95 m, evidentemente también por su peinado, muy llamativo con esos rulos tan prominentes, y un jugador que comenzó jugando en el Standard de Lieja de su país, que luego jugó en el Everton durante muchos años, 177 partidos, marcando 33 goles, que luego pasó por Manchester United, 177 partidos, marcando 22 goles, y que era un volante, pero generalmente mucho más abocado a la parte defensiva. Un jugador que realmente, si uno lo tiene que catalogar entre talentoso o un jugador más tirando a rocoso o físico, creo que todos vamos a coincidir que siempre fue un volante mucho más de marca, más allá que alguna que otra vez podía llegar a tener alguna función ofensiva. Es más, de la mano de Mourinho en algún momento en Manchester United, cuando el partido estaba complicado y tenían que llover los centros al área para intentar igualar un encuentro o ganarlo, lo terminaba poniendo en el área casi como un número 9 fijo para que cabecee la pelota. Sin embargo, lo que ocurrió en los últimos años de su carrera es que ya no era ocasional, sino que en el fútbol de China, donde jugó durante los últimos años de su carrera en el Shandong Taishan, jugó directamente como centro delantero durante más de una temporada. Y la verdad que no lo hizo nada mal, jugó 141 partidos y marcó 50 goles. Y teniendo en cuenta que no todos esos 141 partidos fue como delantero, la verdad que tuvo un promedio bastante aceptable, de prácticamente un gol cada 2 partidos antes de retirarse a comienzo de este año 2024. Bastante actual y muy llamativo evidentemente es lo que ocurre en el fútbol español con Óscar Mingueza. Seguramente los que siguen el fútbol español lo deben conocer y los que no deben como mínimo recordar a este jugador. Óscar Mingueza es un jugador que salió de la cantera del Barcelona hace unos 3 años, si mal no recuerdo, quizás un poco menos, un poco más, pero aproximadamente unas 3 temporadas, y en el cual se había consolidado en un momento como uno de los centrales que tenía el Barcelona. Sin embargo, nunca terminó de dar mucha seguridad, daba muchísimas dudas,
Más allá de eso, en algún momento fue convocado a la selección española en el año 2021 y jugó un amistoso justamente como central. Después en el Barcelona perdió lugar, llegaron otros jugadores que lo terminaron relegando y se fue al Celta de Vigo. En el Celta, si bien comenzó jugando algunos partidos como central, principalmente se terminó consolidando como lateral por la derecha. Lo que no nos esperábamos para nada es todo lo que ha sido el cambio rotundo de Mingueza a lo largo del 2023 y este 2024, donde pasó de ser un central a consolidarse como lateral, pasó de lateral en algunos partidos a jugar como volante interno, en otros directamente a jugar como interior por derecha, y en febrero de este año 2024, en un partido frente al Osasuna, directamente jugó de extremo por derecha. ¿Quién podría imaginarse que ese central de Barcelona, Mingueza, hoy en día en el Celta juega muchos partidos o algunos cada tanto, inclusive como extremo, con funciones mucho más ofensivas que evidentemente las que tiene un central? Otro caso, creo yo, también bastante conocido en la actualidad, pero que se da en la Premier, en este caso, es el de Joelinton, el brasileño. Futbolista que comenzó en el Sport Recife, que luego pasó por el Rapid de Viena de Austria, 79 partidos, marcando 21 goles, y que jugó una temporada en la Bundesliga en el Hoffenheim, donde jugó 36 partidos, marcando 11 goles y dando 9 asistencias. Muy buenos números para lo que hasta en ese momento era en un comienzo un volante ofensivo, media punta, que terminó convirtiéndose en un centro delantero. Justamente por esa buena temporada en el Hoffenheim, el Newcastle en 2019 decide pagar 44 millones de euros por un delantero. Sin embargo, en sus primeros 3 años, si bien jugaba en Newcastle, no tenía números de delantero, más allá de jugar justamente en el frente de ataque. Su primera temporada fueron 44 partidos, solamente 4 goles. Su segunda temporada, 36 partidos, solamente 6 goles. Y su tercera temporada, 37 encuentros y solamente 4 tantos. Claro, jugaba mucho, no lo hacía mal, pero como delantero, un jugador que te promedia 4 o 5 goles por temporada es muy poco si pretendés realmente pelear por cosas importantes. Pero todo esto cambiaría a partir del año 2023, cuando el técnico, quizás evidentemente cansado y queriéndole encontrar una posición, comenzó paulatinamente a bajarlo en la cancha. Pasó de jugar de delantero a jugar de volante ofensivo, y de volante ofensivo a ser hoy en día prácticamente un volante con mucha más vocación defensiva. Es más, en algún partido ha jugado de pivote, de número 5 y de volante claramente defensivo, lo cual ha sido tan bueno su nivel en Newcastle que inclusive lo ha llevado por primera vez a ser convocado a la selección brasileña, y hoy en día, digamos, es su posición fija. En el fútbol español y sobre todo en la selección argentina también hay un caso de los últimos años bastante particular, que es el de Rodrigo de Paul, futbolista que comenzó en Racing Club de Avellaneda siendo evidentemente un jugador con un pie terrible y un jugador muy exquisito, con una buena pegada, un jugador con muchísimo talento y habilidad con la pelota en los pies y con una gran visión a la hora de generar pases y huecos para los compañeros. Luego se fue al Valencia, donde inclusive en algún momento llegó a jugar de extremo, siempre con vocación ofensiva, y después cuando llegó Udinese directamente se convirtió en uno de los volantes más finos que tenía el calcio, la Serie A. Inclusive ahí era capitán indiscutido, y en la temporada 2021, que es la última que juega, 38 encuentros disputó, 9 goles marcó y 11 asistencias. Un volante claramente ofensivo. Sin embargo, todo esto cambió, creo yo, particularmente a partir de lo que fue la llegada de Lionel Scaloni a la selección argentina. De Paul, a partir de ahí, conformó un mediocampo, que hoy en día ya no es el titular de Argentina, pero fue la base de la selección campeona del mundo, con Paredes, él y Giovanni Lo Celso. A partir de ahí la función de Paul cambió drásticamente, ya no era un volante tan ofensivo, ya no tenía la función de generar juego, o no específicamente él, porque había otros jugadores como por ejemplo nada más y nada menos que Lionel Messi, sino que tenía una función mucho más defensiva de prácticamente correr como un tractor a lo largo de la cancha los 90 minutos, molestando a los rivales, intentando recuperar las pelotas, y evidentemente si podía filtrar un balón, como fue en la final de la Copa América que termina en el gol de Ángel Di María. A partir de ese momento se convirtió en un box-to-box, creo yo, como hoy en día se conoce en el fútbol, y evidentemente no solo le cambió la forma de jugar, sino el carácter. Pasó de ser un chico prácticamente que no hablaba a ser un jugador que se pelea con todo el mundo en el campo de juego. Hoy en día en Atlético de Madrid juega exactamente lo que juega en la selección argentina, y sus números evidentemente lo han reflejado. En 120 partidos solamente ha marcado 8 goles y ha dado 15 asistencias, lo mismo que por ejemplo había logrado en su última temporada en Italia. En la Premier también hay otro caso particular que creo que vale la pena mencionar, que es el de Michail Antonio. Este futbolista que hoy en día creo que todos lo reconocemos como un delantero en el West Ham, pero que en sus comienzos era más tirando a un extremo. Él pasó por el Reading, por el Southampton, por el Sheffield Wednesday y también por el Nottingham Forest.
Era un jugador claramente ofensivo, no era tanto centro delantero, era más un extremo rápido, pero que llegaba al gol. Tenía 17 goles en 50 partidos, por ejemplo en Nottingham Forest. En el año 2015 lo compra el West Ham, paga casi 10 millones de euros. Pero lo particular de Antonio es que durante un tramo de su carrera, más precisamente entre el año 2016 y el año 2019, en el West Ham jugó durante muchos partidos, no siempre, no era habitual su posición, pero sí, durante varios partidos, al menos 15 o 20, llegó a jugar de lateral por la derecha. Evidentemente un extremo bajado a lateral no es tan raro, pero llama mucho la atención. Y más llama la atención teniendo en cuenta que a partir del año 2020 pasó de ser lateral por la derecha a ser el centro delantero del West Ham. Hoy en día es un jugador que sigue jugando allí, ha jugado 293 partidos y ha marcado 77 goles. Y para finalizar el último caso, casi como perlita, no quería dejar de mencionar evidentemente cuando un jugador pasa al arco. Y hay muchos ejemplos. En su momento Kyle Walker, en su momento Felipe Melo, en su momento Rio Ferdinand, Harry Kane, Dani Alves en Paris Saint-Germain, hasta el mismísimo Pelé en el año 1959, en algún momento del partido, por algunos minutos, ya sea por la expulsión de un arquero o por la lesión del mismo y que no había cambios, les tocó defender el arco. Sin embargo, lo que sí es muy raro de ver en el fútbol es que un futbolista de campo inicie y termine el partido los 90 minutos en el arco. Y es lo que ocurrió el 19 de mayo del año 2021 con el argentino Enzo Pérez. Futbolista que a lo largo de su carrera también mutó mucho su posición. En Godoy Cruz y en Estudiante para mí era prácticamente un extremo, y en River se terminó consolidando como un gran número 5 defensivo, pero que en ese partido puntualmente de Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe le tocó ir al arco. ¿Qué había ocurrido? En River hubo un gran brote de COVID, época de pandemia, y no tenían arqueros en la nómina para que puedan ir al arco que no estén contagiados, por lo cual tuvo que improvisar en muchas posiciones, una de ellas fue el arco, y Enzo Pérez tuvo que atajar los 90 minutos. Lo más llamativo de todo no es que haya atajado los 90 minutos porque no había otra opción, sino que River termina ganando ese partido por 2-1. Independiente de Santa Fe prácticamente no pateó, en algunas Enzo tuvo alguna que otra intervención, y River se terminó quedando con ese encuentro, y Enzo Pérez evidentemente le quedó una de las grandes anécdotas de su vida de haber disputado un partido entero en el arco. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que evidentemente me dejen en los comentarios si conocen otros casos llamativos o que recuerden ustedes de cambio de posiciones muy raros o muy insólitos que se hicieron, ya sea por un tiempo o ya sea por un partido en particular, que se suscriban al canal, que activen la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.